Historias de Jack. Empezamos. El olor del agua podrida nunca se va de la piel, aunque te frotes hasta sangrar. Así empieza todo. Con ese olor. Un hedor espeso, salado, casi dulce, que se te mete por la nariz y te acompaña, aunque te duches 10 veces. Es el olor del trabajo, decía mi padre. El olor del mar. Pero con los años descubrí que era algo más. Era el olor de lo que ocultábamos. Esta es la historia de mi familia. Vivimos en la costa sur de Java, en un pequeño pueblo pesquero, donde el aire siempre parece húmedo, donde los mosquitos no se van ni en invierno, y el sonido del agua bombeándose a través de las cañerías es el único ruido que nunca calla. Mi padre montó el criadero hace más de 20 años. Lo llamó Sutanto Shrimp Co., un nombre simple, familiar, fácil de imprimir en los sacos y en las cajas de exportación. Desde fuera parecía un negocio próspero y honesto. Piscinas, redes, trabajadores locales y camiones frigoríficos que venían cada madrugada a recoger el producto. Pero el verdadero trabajo ocurría cuando se iba el sol. Crecí entre el barro y el zumbido de las bombas. Mi padre siempre decía que el negocio era cosa de familia, que un hijo debía continuar lo que su padre empezaba. Yo nunca lo cuestioné. Desde niño me enseñaron a no hacer preguntas. Si llegaba un camión sin matrícula, debía ayudar a descargar. Si había sacos que olían raro, debía mantener la boca cerrada. Si escuchaba gritos en el galpón, debía subir al cuarto y cerrar la ventana. El ruido del trabajo, decía él, nada más. Y yo lo creí, o preferí creerlo. El criadero tenía una parte trasera, una zona donde nunca se me permitía entrar. Una puerta metálica oxidada, siempre cerrada con un candado grueso. Decían que allí guardaban el pienso y las máquinas de procesado. A veces, de noche, se oían golpes sordos desde allí, como si algo pesado cayera sobre el suelo de cemento, o el sonido de un motor encendiéndose y apagándose a intervalos, demasiado potente para ser una simple bomba de agua. Cuando preguntaba, mi padre sonreía sin mirarme y decía, «No te preocupes por eso, Jack. Hay cosas del negocio que aún no entenderías», y así se cerraba la conversación. Recuerdo especialmente una noche durante la temporada de lluvias. El viento hacía vibrar los tejados y el aire olía a hierro y sal. Yo no podía dormir. Oía un motor acercarse y por curiosidad me levanté. Desde la ventana del cuarto vi un camión grande detenerse junto al galpón. No tenía matrícula visible, ni logotipos, ni luces más allá de las delanteras. De la cabina bajaron 3 hombres. Llevaban mascarillas y guantes de goma. Mi padre salió a recibirlos, con un impermeable negro que nunca le había visto. No hablaron mucho, solo movieron algo desde la parte trasera del camión, una carga larga, envuelta en lona oscura. La forma era inconfundible. No era una caja, no era un saco de comida, era algo con forma humana. Sentí cómo me latía el corazón en el pecho, tan fuerte que pensé que podrían oírlo desde abajo. Vi cómo arrastraban el bulto hasta la puerta del fondo del galpón, la que siempre estaba cerrada, y por primera vez la abrieron. La luz amarillenta del interior iluminó durante un segundo las botas manchadas de barro y el vapor espeso que salía de dentro. Luego se cerró, y el motor del camión se alejó lentamente hasta perderse en la oscuridad. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo hasta que amaneció, preguntándome qué había dentro de aquella lona. Al día siguiente intenté fingir normalidad. Mi padre desayunó en silencio, con el mismo gesto tranquilo de siempre. Ni una palabra sobre el camión, ni una mirada. Pero yo ya no podía sacarme aquella imagen de la cabeza. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas que antes me parecían normales y que de repente me resultaban inquietantes. El olor, por ejemplo. No era el olor del mar, ni del pienso, ni del barro. Era otro, más denso, más dulce. Un olor a descomposición húmeda, como carne guardada demasiado tiempo en un frigorífico roto. Una tarde, mientras ayudaba a un trabajador a mover unos sacos, uno se rompió al caer. Lo que salió no era harina ni cereal triturado, sino un polvo grisáceo con pequeñas fibras rosadas mezcladas.
El olor era insoportable. El obrero me miró sin decir nada y enseguida lo volvió a cerrar. «No toques eso, chico», me dijo en voz baja. «No es para ti». Me quedé paralizado, mirando cómo se lo llevaba. Esa noche no cené. Pasaron algunos días hasta que reuní el valor suficiente para hacer lo que llevaba tiempo planeando: entrar por esa puerta. Esperé a que todos se durmieran. Mi madre roncaba en la habitación de al lado. Desde mi ventana vi que el galpón estaba oscuro, sin movimiento. Cogí la linterna del móvil y bajé descalzo, evitando los tablones que chirriaban. Afuera, las ranas cantaban entre los charcos. El aire olía a metal y humedad. Me acerqué despacio, temblando. El candado estaba puesto pero medio oxidado. Bastó un pequeño golpe con una piedra para romperlo. Cuando empujé la puerta, el aire caliente que salió de dentro me golpeó la cara. Un olor tan denso que tuve que taparme la boca con la camiseta. Dentro, el ruido de las bombas se mezclaba con otro sonido distinto. Un zumbido grave, intermitente, como el de una máquina industrial funcionando bajo presión. Avancé unos pasos. Las paredes eran de cemento desnudo, cubiertas de moho verde. El suelo estaba mojado, pegajoso. Al fondo, una luz tenue parpadeaba. Cada paso que daba hacía eco en la oscuridad, y el olor se hacía más fuerte, insoportable. Entonces vi la máquina. Era enorme, una especie de trituradora metálica conectada a una cinta transportadora. El acero estaba manchado, y de los bordes goteaba algo espeso y rojizo. Había cubos apilados a un lado, sacos abiertos con ese mismo polvo gris dentro, y en una esquina, una manguera que aún goteaba agua turbia. Y allí, junto a la máquina, estaba mi padre. No me vio al principio. Estaba concentrado, echando algo dentro del triturador. Cuando levantó la vista, la luz de la linterna se reflejó en sus ojos. Se quedó quieto, sin sorpresa, sin enfado. Solo me miró. «Te dije que no vinieras aquí, Jack», dijo con una voz tan fría que me dolió. Yo no respondí, solo miré al suelo, y entonces lo vi. Aquello que estaba echando en la máquina no eran desechos del mar, ni pescado podrido. Eran fragmentos humanos, brazos, piernas, trozos irreconocibles de carne envueltos en plástico, que se deslizaban por la cinta y desaparecían triturados. La máquina los devoraba con un ruido sordo, y de la parte inferior salía una masa húmeda, gris, que caía en cubos de plástico. Una mezcla que luego, lo supe después, se secaba, se molía y se convertía en pienso. El pienso con el que alimentábamos nuestras gambas. Salí de allí sin recordar cómo. Corrí hasta el borde del estanque y vomité. El sonido de la máquina seguía resonando en mi cabeza, como si no se detuviera nunca. Mi padre me encontró más tarde en el patio, empapado de sudor y lágrimas. No me gritó, no me golpeó, solo se sentó frente a mí y me explicó. Dijo que el negocio del criadero era una tapadera, que había gente de la Deep Web, así lo llamó, que necesitaba deshacerse de cuerpos sin dejar rastro, que ellos pagaban por el servicio y que nosotros simplemente reaprovechábamos el material. Nada se desperdiciaba, todo volvía al mar. Me dijo que las gambas se alimentaban mejor así, que por eso crecían más rápido, que por eso eran tan grandes y tan sabrosas. La naturaleza no entiende de moral, hijo, dijo mientras se encendía un cigarrillo, solo de equilibrio. Esa noche, mientras el zumbido de las bombas llenaba la oscuridad, comprendí que ya no podía mirar el criadero con los mismos ojos. Todo lo que había creído era mentira. Las piscinas, los trabajadores, las cajas que salían cada madrugada hacia los camiones, todo formaba parte de algo monstruoso. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la máquina y aquella masa gris moviéndose. Pensé en la gente del pueblo, en los que compraban nuestras gambas, en los restaurantes que las servían como un lujo exótico. Nadie sospechaba nada, nadie. Y sin embargo, todos estábamos alimentando algo mucho más grande que el propio mar. A partir de esa noche, el olor cambió. Ya no era el del agua podrida, era el del miedo, y nunca volvió a irse. Después de aquella noche, ya no volví a ser el mismo.
El criadero seguía funcionando igual, los camiones venían, los trabajadores cobraban, el olor seguía flotando sobre el aire espeso del amanecer. Pero algo había cambiado dentro de mí. Cada sonido, el zumbido de las bombas, el chasquido del agua golpeando las paredes de los tanques, me recordaba lo que había visto. Intenté fingir normalidad, pero mi padre me observaba en silencio. Sabía que algo en mí se había roto. Pasaron unos días sin que habláramos del tema, hasta que una noche, mientras cenábamos, me dijo sin mirarme: «He hablado con la gente de arriba. Dicen que confían en ti, que pronto serás parte del equipo». Su voz era tranquila, como si estuviera hablándome de heredar un barco o una casa. Yo no contesté. Solo seguí mirando el plato, donde una gamba gigantesca reposaba sobre el arroz, brillante y perfecta. El olor me revolvía el estómago. Poco después llegó otro camión. Era más grande y venía acompañado de 2 todoterrenos. Los hombres que bajaron no eran como los de siempre. Trajes oscuros, relojes caros y una forma de moverse que imponía respeto. Mi padre los trataba con una deferencia que nunca le había visto. Esa noche, él me pidió que le acompañara. Dijo que era hora de que aprendiera cómo funcionaba el verdadero negocio. Recuerdo que me puso unos guantes de goma, me dio una linterna y me llevó hasta el camión. Dentro había 3 cuerpos envueltos en plástico negro. No quise mirar, pero lo hice igual. Eran jóvenes, casi de mi edad. Mi padre dijo que eran traidores, gente que había hablado de más, que nadie los echaría de menos. Me obligó a sostener la linterna mientras los descargaban. Intenté no mirar las caras, pero una de las bolsas tenía una grieta. Por un instante vi un ojo entreabierto, vidrioso, mirándome. Vomité junto al camión. Los hombres se rieron, y uno de ellos dijo algo en indonesio que no entendí, pero que no sonaba amable. Mi padre, en cambio, me observó sin decir palabra. «Tienes que endurecerte, hijo», susurró. «Este es nuestro mundo. Si no lo entiendes, el mar se encargará de ti». Aquella frase se me quedó grabada como una amenaza. Durante las semanas siguientes, empecé a participar en el trabajo. Al principio solo ayudaba con las bolsas de pienso, intentando no pensar en lo que contenían. Luego supervisaba las mezclas, las proporciones, los lotes. El polvo gris se pegaba a mis manos, al pelo, al interior de la nariz. El olor ya no se iba, ni siquiera con jabón. Me seguía incluso fuera del criadero, como si se me hubiera metido debajo de la piel. Las gambas crecían más rápido que nunca. Era como si devoraran el agua misma. Los clientes estaban encantados y el dinero fluía. Pero entre los trabajadores empezaron los rumores. Uno de ellos, un chico joven llamado Rafi, me dijo una noche que había visto algo raro en uno de los estanques, que algunas gambas parecían diferentes, más oscuras, más agresivas. Le dije que no, hablara de eso, que se callara. 3 días después, Rafi no volvió a aparecer. Mi padre dijo que había vuelto a su pueblo, pero su bicicleta seguía apoyada junto a la puerta trasera del galpón. No dormí esa noche. Bajé al estanque donde él solía trabajar. El agua estaba quieta, espesa, con un brillo aceitoso. Encendí la linterna y la pasé por la superficie. Durante un segundo vi algo moverse. Miles de sombras pequeñas, apretadas, girando en círculos lentos. Gambas. Pero algo en ellas no era normal. Eran más grandes, más gruesas, y su color no era rosado sino casi negro. Cuando la luz las tocó, se agitaron violentamente, golpeando la superficie como si quisieran salir. Retrocedí, tropecé con una tubería y caí al barro. El agua salpicó mi cara y sentí un escozor amargo en los labios. Sabía a óxido, a sangre. Al día siguiente, mi padre me dijo que dejara de curiosear, que había cosas que era mejor no saber, pero yo ya no podía detenerme. Una tarde, mientras ayudaba con el embalaje, vi una caja lista para exportación. El sello decía, Sutanto Shrimp Company, producto premium, exportación a España. España, Europa. Las mismas gambas que se alimentaban de los restos humanos iban a ser servidas en restaurantes de lujo, en platos de porcelana, acompañadas de vino caro. Sentí un asco tan profundo que tuve que salir corriendo al patio.
Esa noche no pude más. Esperé a que todos se durmieran y entré en la oficina de mi padre. Revisé los documentos, los correos, los registros de envío. Había listas interminables de nombres, coordenadas, cantidades, pagos, todo codificado. Pero entre los archivos encontré algo más. Fotos, fotografías tomadas dentro del galpón. Cuerpos, docenas de ellos, apilados, con marcas en la piel, números escritos con rotulador negro. Algunos eran mujeres, algunos niños. Me temblaban las manos. De pronto escuché la puerta abrirse. Mi padre estaba en el umbral, con una pistola vieja en la mano. «No deberías haber visto eso, Jack», dijo. Le miré. No podía moverme. «¿Cuánto tiempo más vas a seguir haciendo esto?», le pregunté. «Hasta que el mar me trague», respondió. Y sonrió. No sé cómo acabó la conversación. Solo recuerdo que tiró el arma sobre la mesa, apagó la luz y me dejó allí. Esa noche decidí que me marcharía, pero el destino no me lo permitió. Un par de días después, una tormenta brutal azotó la costa. Los generadores fallaron y el sistema de filtrado colapsó. Una de las bombas se rompió y una de las piscinas empezó a desbordarse, arrastrando restos de pienso sin procesar. Mi padre me gritó que lo ayudara a reparar las válvulas. Bajamos entre la lluvia. El agua del tanque se agitaba, densa y gris. Cuando acerqué la linterna, lo vi. Las gambas estaban fuera de sí, retorciéndose, mordiéndose unas a otras, destrozándose. Era una masa viva, hirviente, devorándose a sí misma. Mi padre intentó abrir una compuerta para liberar la presión, pero resbaló y cayó al agua. Lo intenté sacar, pero la corriente era demasiado fuerte. Durante un instante vi su rostro bajo la superficie, distorsionado, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. Cuando conseguí encender las luces de emergencia, ya no estaba. Solo quedaba espuma. El cuerpo de mi padre nunca apareció. Los hombres del pueblo dijeron que el mar lo había reclamado. Yo supe la verdad. Durante los días siguientes, los trabajadores abandonaron el lugar. El olor se volvió insoportable y el agua del criadero empezó a ennegrecerse. Un inspector vino, pero bastó un soborno para que desapareciera. Yo me quedé solo y decidí terminarlo. Encendí fuego en el galpón principal y dejé que las llamas lo consumieran todo. Las máquinas, los registros, las bombas, los tanques, todo. Durante horas, el cielo se tiñó de un humo espeso y el olor del agua podrida se mezcló con el del metal fundido. Pensé que así acabaría con el pasado, pero el mar no olvida. Meses después, ya lejos de Java, trabajé en un puerto pesquero. Una mañana, mientras descargábamos contenedores, reconocí un nombre en una caja apilada: Sutanto Shrimp Co. El logotipo era nuevo, más moderno, pero el apellido seguía ahí. Dicen que alguien reabrió la empresa, con el mismo método, los mismos contactos, que ahora exportan más que nunca, y que las gambas son más grandes, más sabrosas. A veces me pregunto si lo que alimentábamos en aquel criadero era realmente una granja, o algo más profundo, algo que crece en el silencio, bajo el agua, esperando. No como marisco desde entonces, ni puedo mirar el mar sin sentir que me observa, porque en el fondo sé que todo aquello que arrojamos a sus aguas sigue allí, esperando su turno. Dicen que el mar guarda secretos, y que los que escuchan hasta el final nunca vuelven a ser los mismos. Si has llegado hasta aquí, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios qué te ha hecho sentir el criadero. Es curioso cómo una sola noche puede cambiarlo todo. Yo era, o al menos parecía ser, un hombre común, diseñador gráfico freelance, solo en un pequeño apartamento en Hamburgo, atrapado en rutinas que parecían eternas. Me levantaba, trabajaba frente a la pantalla, comía rápido, trabajaba otra vez. Y cuando la noche caía, navegaba por internet sin rumbo, saltando de un artículo a otro, de un video perturbador a un foro oscuro, siempre buscando algo que no sabía cómo nombrar. Había algo que nadie sabía, una curiosidad oscura, malsana, por los rincones más prohibidos de la humanidad.
Al principio era solo fascinación por crímenes y leyendas urbanas, pero con el tiempo se volvió obsesión. Lo que más me atraía no era el acto en sí, sino el límite que alguien podía cruzar antes de perderse completamente. Me preguntaba qué se siente mirar la moral y la ética cara a cara y decidir ignorarlas. Esa pregunta me quemaba desde dentro. Todo comenzó cuando escuché hablar de Armin Meiwes, un nombre que muchos habían olvidado, pero cuya historia quedó marcada en mi mente. Un caníbal alemán cuyo crimen parecía desafiar toda lógica y humanidad. Cada detalle que encontraba sobre él me producía una mezcla de horror y fascinación. Sus motivaciones, la frialdad con la que actuaba, el modo en que el mundo lo etiquetó como monstruo, mientras yo no podía dejar de pensar en cómo habría llegado hasta allí. Todo me obsesionaba. Desde entonces, sentí un impulso creciente por entender lo impensable. Quería explorar los límites de la mente humana, aunque eso significara adentrarme en lugares donde la luz nunca llega. Con el tiempo, esa obsesión me llevó a los foros más oscuros de la Deep Web. No era solo curiosidad, era una necesidad. Sabía que no debía, pero algo me empujaba. Descubrí rincones de Internet donde la humanidad parecía despojarse de cualquier moral. Conversaciones crípticas sobre rituales antiguos, teorías sobre control mental, relatos de personas que aseguraban haber cruzado la línea y vuelto diferentes. Algunos describían experiencias que rozaban la locura, otros desaparecían sin dejar rastro. Cada historia era más perturbadora que la anterior, y cuanto más leía, más sentía que estaba acercándome a algo que podía cambiarlo todo. Una noche, después de un día agotador, sentí que estaba al borde de algo grande. Mis ojos estaban cansados, pero algo en mi interior me decía que debía seguir. Abrí mi navegador y escribí: foros prohibidos, investigaciones extremas. Entre resultados absurdos, perturbadores y a veces grotescos, uno destacó: sombras de lo imposible. Era un foro encriptado, un lugar donde se discutía lo que la sociedad había desterrado, lo que no debía nombrarse, lo que existía al margen de toda norma. Al principio los mensajes parecían fantasías o bromas pesadas. Hablaban de experimentos imposibles, de rituales olvidados, de viajes mentales que desafiaban la cordura. Pero había algo en un hilo concreto que me hizo temblar. Un usuario llamado Erebus, que invitaba a otros a un chat privado sobre un proyecto descrito como experimentar los límites de la experiencia humana. La forma en que escribía, la seguridad y la frialdad con la que se dirigía a sus interlocutores, me produjo un escalofrío. No podía resistirme. Respondí con una sola línea: estoy interesado. Lo que siguió fue un proceso extraño, meticuloso y casi ritual. Erebus me pidió información detallada sobre mis motivaciones, mis miedos más profundos y los límites que estaba dispuesto a cruzar. Cada respuesta que escribía sentía que lo hacía exponiéndome, entregando partes de mí mismo que ni siquiera conocía completamente. Después de días de intercambio, recibí una invitación formal a una reunión en un edificio apartado de Hamburgo. Las instrucciones eran precisas: llegar sin llamar la atención, sin contacto con nadie, como si no existiera. La cita era esa misma noche. El trayecto en taxi me parecía interminable. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por farolas parpadeantes. Cada sombra me hacía pensar que alguien me observaba, que el mundo normal había dejado de existir para mí. Cuando el vehículo se detuvo frente a un edificio antiguo y decadente, un escalofrío recorrió mi espalda. La fachada estaba cubierta de grafitis, con ventanas rotas y un aire de abandono absoluto. Sin embargo, un pequeño código oculto en el marco de la puerta me permitió entrar. Dentro la penumbra era densa. Olía a humedad, a madera vieja y a algo más que no podía identificar. Caminé por un pasillo largo y estrecho siguiendo instrucciones que me habían dado, hasta llegar a una puerta maciza, también protegida por un código. Respiré hondo y la abrí. Lo que encontré me dejó sin aliento. Alrededor de una mesa larga, 10 personas me observaban en silencio. Eran desconocidos, pero sus miradas contenían algo que me inquietó de inmediato. Conocimiento, secreto, quizás locura.
En medio, un hombre alto y frío me evaluaba con los ojos más intensos que había visto. César, encargado de la seguridad y la privacidad. Me indicó que dejara el teléfono y todas mis pertenencias en una taquilla. Nadie debía registrar lo que sucediera allí. Erebus se levantó lentamente. Su presencia era imponente, casi espectral. Cuando habló, su voz era grave y firme, como si cada palabra fuera una sentencia. Lo que vamos a hacer no es académico. Es una experiencia que cambiará sus vidas para siempre. Deben estar dispuestos a enfrentar lo desconocido, lo oscuro, lo prohibido. Sentí un escalofrío recorrerme. Cada palabra parecía penetrar más allá de mi piel, hasta lo más profundo de mis miedos. Nos contó que algunos de los que habían comenzado este proyecto no habían llegado hasta este punto. Algunos habían caído por su propia incapacidad de enfrentar lo que vendría. Y sin embargo, mi curiosidad era más fuerte que cualquier instinto de huida. César repartió unas hojas. El primer paso son pruebas que pondrán a prueba su mente, su cuerpo y su alma. Al completarlas, decidirán si continúan. No hay vuelta atrás. Mis manos sudaban mientras tomaba la hoja. La sala estaba en silencio y podía sentir cómo cada mirada, cada respiración se mezclaba con la mía, creando una tensión palpable que parecía querer tragarnos a todos. Mientras observaba los papeles, leía palabras que me helaban la sangre. Alterar la percepción, experimentar con los límites de la conciencia, cruzar la línea de lo permitido. Sentí que había tomado un camino del que quizás no habría retorno. Sin embargo, algo en mi interior me empujaba a seguir. Esa era la primera noche, la primera prueba, y ya entendía que mi vida no volvería a ser igual. La primera prueba comenzó antes de que pudiera acostumbrarme a la sala. Nos indicaron que camináramos uno por un corredor estrecho, iluminado solo por luces intermitentes que lanzaban sombras inestables sobre las paredes. Al principio parecía una prueba física, pero pronto comprendí que era otra cosa. Algo que atacaba la mente antes que el cuerpo. El corredor parecía alargarse infinitamente. Cada sombra se movía con voluntad propia, proyectando formas imposibles que me hacían dudar de la realidad. Voces susurraban mi nombre, algunas familiares, otras extrañas, imitando a personas que había perdido o que nunca existieron. Intenté acelerar el paso, pero el corredor parecía adaptarse a mis movimientos, obligándome a enfrentar recuerdos, miedos y deseos que creía enterrados. En un momento, sentí que alguien me tocaba el hombro, pero al girarme no había nadie. Una risa baja y gutural resonó detrás de mí y por un instante pensé que perdería la razón. Al final del pasillo, un espejo me obligó a detenerme. Lo que vi me congeló, un reflejo distorsionado de mí mismo, con ojos demasiado oscuros, con una sonrisa que nunca había tenido. Un papel pegado al marco decía, «Reconócete o desaparecerás». No entendía, pero algo dentro de mí sabía que debía continuar. Pasé frente al espejo y sentí que una parte de mi identidad se deshacía, como si me hubiera entregado un fragmento de mi alma sin darme cuenta. Luego nos llevaron a la llamada sala de aislamiento. Cada participante fue encerrado en una pequeña celda de madera, sin ventanas, con un auricular que transmitía sonidos imposibles de descifrar. Risas, llantos, murmullos, voces que repetían secretos que nunca había contado. No podíamos comunicarnos entre nosotros. El tiempo dejó de existir. Horas, días, no lo sabía. Mis sentidos se distorsionaban. Las voces narraban historias de antiguos participantes, algunos describiendo rituales que habían llevado a la locura, otros confesando actos que desafiaban toda ética. Empecé a ver sombras moviéndose fuera de mi campo visual. Sentí presencias que me seguían, que me hablaban cuando cerraba los ojos. Un olor a hierro y humedad parecía impregnarse en mi piel, como si el lugar quisiera recordarme que no pertenecía allí. Cuando la celda finalmente se abrió, todos estábamos transformados. Algunos lloraban sin motivo aparente, otros se sentaban inmóviles, mirando al vacío. Yo sentí que algo de mí se había quedado atrás, atrapado en aquel espacio oscuro y silencioso.
mientras caminaba de regreso a la sala principal con los demás. Erebus apareció entre las sombras, con esa calma inquietante que lo hacía parecer inhumano. Nos observó uno por uno, evaluando nuestras reacciones. Hasta aquí han llegado los que son capaces. Ahora deben decidir, continuar o retirarse. Quien siga enfrentará lo que la mente humana jamás debería conocer. Quien se retire se irá con su cordura intacta, aunque nada volverá a ser igual. Un hombre se levantó y salió sin mirar atrás. Nadie lo detuvo. El resto permanecimos, paralizados, divididos entre la fascinación y el miedo. Sentí que algo dentro de mí despertaba, algo que ansiaba lo prohibido y desconocido. Entonces nos condujeron a la sala final, un espacio cubierto de paredes negras, apenas iluminado por velas que proyectaban sombras alargadas y retorcidas. En el centro había un círculo de símbolos antiguos, trazados con precisión ritual. Erebus nos explicó: el experimento no es sobre resistencia física ni juegos mentales. Es sobre percepción, moralidad y la frontera entre la razón y lo irracional. Aquellos que atraviesen este círculo verán lo que nadie debería ver y regresarán, si pueden. No había manera de retroceder. Cada paso dentro del círculo era un paso hacia lo desconocido, hacia recuerdos, visiones y horrores que nunca olvidaríamos. Sentí cómo la realidad se deshacía a mi alrededor. Las velas parecían proyectar escenas de mi pasado y futuros posibles que no había imaginado. Voces susurraban desde todos los rincones de la sala, mezclándose con ecos de mis propios pensamientos. El círculo comenzó a emitir un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, que se volvió ensordecedor. Vi a otros participantes temblando, algunos gritando palabras incomprensibles, otros riendo como poseídos. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de que algo me observaba, algo que conocía todos mis secretos, era abrumadora. Erebus nos observaba en silencio, imperturbable, como si ya supiera quién resistiría y quién se perdería. A mitad del círculo, mis piernas dejaron de responder. La habitación parecía girar. Las sombras se mezclaban con recuerdos que jamás quise recordar. Vi personas conocidas que no estaban allí. Imágenes de mí mismo en actos que jamás había cometido. Un instante me pareció eterno, y comprendí que cada paso dentro del círculo nos obligaba a enfrentarnos a nuestra propia oscuridad. Entonces, una voz dentro de mi cabeza habló con claridad. Aquí no hay retorno. Aquí no hay luz. Solo lo que eres y lo que temes ser. Sentí un pánico absoluto y a la vez una fascinación que me empujaba a seguir. Cada partícula de miedo y deseo se mezclaba en un torrente que me arrastraba hacia el centro del círculo. En el centro, una pequeña caja de madera descansaba sobre un pedestal. Erebus nos indicó que la abriéramos. Dentro había un espejo más pequeño, pero este no reflejaba mi rostro. Mostraba escenas imposibles, momentos de mi pasado alterados, decisiones que nunca tomé, personas que me observaban con ojos vacíos. Era como ver mi alma fragmentada y reconstruida en algo ajeno, algo que no podía comprender ni controlar. Al tocar el espejo, sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. Un eco en mi mente me advirtió que el camino continuaba, que esto era solo el comienzo, y que cada paso posterior me acercaría más a lo prohibido, a lo oscuro y a lo que jamás debería ser visto por un ser humano. Cuando finalmente me aparté, respirando con dificultad, comprendí que la habitación había cambiado. No era la misma sala que había entrado. Las velas parpadeaban de manera irregular, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Los otros participantes murmuraban, algunos en éxtasis, otros en desesperación, pero todos nosotros éramos distintos, fragmentos de lo que fuimos antes de entrar. Erebus permanecía inmóvil, observando con ojos que contenían un conocimiento absoluto. Su mensaje era claro. Lo que habíamos vivido era solo una fracción de lo que vendría. Aquellos que resistieran, aquellos que siguieran, enfrentarían horrores aún mayores, pruebas que llevarían nuestra mente, cuerpo y alma a los límites y más allá. En ese instante comprendí que no había retorno.
La curiosidad que me había llevado hasta allí ya no era un deseo, sino una necesidad. Y mientras el eco de mi propio miedo se mezclaba con la fascinación, supe que mi vida, tal como la conocía, había dejado de existir. Nunca imaginé que $500 podrían costarme tanto. Vivo en Lima. Trabajo en un taller mecánico durante el día y durante mucho tiempo mis fines de semana se resumían en dormir hasta tarde, beber y mirar el techo sin hacer nada. Fue un amigo quien me habló de la Deep Web, un lugar oscuro donde, según él, se podía conseguir dinero de manera rápida y sencilla. Al principio no le di importancia. Pensaba que eran exageraciones o estafas, pero la curiosidad me picó. No buscaba drogas ni información ilegal, solo trabajos bien pagados. Algo que me sacara de la rutina sin poner en riesgo demasiado mi vida. Todo comenzó con tareas simples: escribir reseñas, mover cuentas de redes sociales, comprobar datos en documentos. Nada ilegal, nada violento. Era fácil y lucrativo, y los pagos eran instantáneos. Me sentía como un pequeño hacker en mi habitación, jugando con algo prohibido pero seguro. Hasta que un mensaje cambió todo. Si quieres ganar más de lo que imaginas, necesitamos a alguien que no pregunte demasiado. $5,000 por cada trabajo. Mi instinto gritaba que era un fraude, pero había pruebas, capturas de pagos a otros empleados, y la tentación de ese dinero me cegó. El primer encargo real llegó al día siguiente. Debía ir a un almacén abandonado en las afueras de Lima, cerca del Callao, y documentar algo. Solo eso. Me dieron un código de acceso y un conjunto de instrucciones precisas. La adrenalina corría por mi cuerpo mientras caminaba por calles semidesiertas, preguntándome qué me esperaba dentro. Al abrir la puerta del almacén, un olor metálico me golpeó el rostro. No había luz más allá de la que dejaba entrar la puerta abierta. El ambiente estaba cargado y húmedo. Sobre una mesa, cubierta por una sábana blanca, estaba un cuerpo. Mi corazón se aceleró y un frío recorrió mi espalda. Las instrucciones eran claras. Debía levantar la sábana, comprobar signos vitales y documentar cada detalle con la cámara que me habían dado. Lo hice. Cada movimiento estaba guiado, cada paso medido, pero el horror era innegable. La piel húmeda, la sangre aún tibia, el calor de la carne, todo era demasiado real. Nunca había visto nada igual, y sin embargo, lo documenté, con las manos temblando, el estómago revuelto y la mente luchando por mantenerse firme. Pagaron por ello, y me dijeron que con el tiempo sería más sencillo. Al principio lo fue. Con cada encargo siguiente, mis manos se acostumbraban a lo impensable, y la adrenalina se mezclaba con una extraña fascinación. Debía cortar, reorganizar, mover cuerpos, limpiar escenarios. Cada tarea venía con instrucciones quirúrgicas: qué cortar, qué mover, qué documentar. La sangre siempre estaba ahí, fresca, roja, pegajosa, manchando guantes, ropa, pisos y mi conciencia. Un día me enviaron a un departamento en Miraflores. Allí la situación era distinta. La víctima estaba consciente, temblando, suplicando. Debía documentar su reacción, asegurarme de que obedeciera ciertas instrucciones, y no podía mirar a otro lado. Sentí que mi estómago se hundía mientras grababa, pero había un mensaje esperando en mi móvil. Si fallas, no volverás a recibir trabajos, y no podrás borrar lo que viste. Lo hice, por miedo, pero también porque necesitaba saber si podía soportarlo. El pago llegó, y por un momento sentí alivio, mezclado con un asco profundo hacia mí mismo. Los trabajos se volvieron más complejos y más sistemáticos. Algunos requerían trasladar cuerpos a otros lugares, reorganizar escenas para que parecieran accidentes, limpiar cada mínimo detalle de evidencia. La sensación de control que creía tener desaparecía cada vez que abría la cámara. Comenzaba a sentir que no era yo quien elegía, sino que el sistema lo hacía por mí. Observaba patrones, ciertos lugares, ciertas personas, siempre siguiendo un orden. Era como si alguien estuviera moviendo piezas en un tablero invisible y yo fuera solo un peón. Mi rutina cambió.
Dejé de salir de noche, cambié rutas, evitaba el taller cuando podía, pero cada movimiento estaba marcado, cada decisión vigilada. Las instrucciones llegaban siempre, puntuales, precisas, y aunque nunca se mencionaba mi nombre, siempre sabía que estaba hablando de mí, que cada mensaje llegaba a mí por alguna razón que no comprendía del todo. Una noche, mientras revisaba las instrucciones para un nuevo encargo, un escalofrío me recorrió la columna. Las imágenes del trabajo anterior se mezclaban con recuerdos de todos los cuerpos que había documentado. La adrenalina no era suficiente para borrar la sensación de que había cruzado un límite del que nunca podría regresar. Y entonces apareció un mensaje distinto, diferente. Ya sabes demasiado. Próximo trabajo, tú. El miedo se congeló en mi pecho. No había amenaza física, solo la certeza de que estaba atrapado, que no podía escapar de la Deep Web y que mi codicia inicial me había llevado a un lugar del que no había salida. Y mientras miraba la pantalla, sentí que toda mi vida, cada decisión, cada paso que me había llevado hasta allí, había sido un error del que no podría recuperarme. Después de recibir aquel mensaje, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. El simple sonido de una notificación en mi móvil me hacía sobresaltar, y mi corazón se aceleraba como si supiera que algo terrible estaba por llegar. Apagué todos mis dispositivos, cambié mis rutinas, incluso dejé de ir al taller a ciertas horas, pero no importaba. Los mensajes seguían llegando. Nuevos trabajos, nuevas instrucciones, cada vez más precisos, como si supieran exactamente qué me mantenía cuerdo y qué me podía romper. Los encargos se volvieron más intrincados. Ya no solo debía documentar o mover cuerpos. Ahora me pedían intervenir activamente, reorganizar escenas, limpiar evidencia hasta el más mínimo detalle, abrir paquetes que contenían restos que debía manipular cuidadosamente. Cada tarea venía acompañada de un instructivo meticuloso. Qué cortar, qué conservar, qué fotografiar y qué grabar. La sangre dejó de sorprenderme. Se volvió una rutina oscura que se infiltraba en mi piel, en mi ropa, en mis manos. Cada gota caía sobre mí y sobre mi conciencia, pero debía continuar. El dinero seguía llegando, puntual, frío, como un recordatorio de que estaba atrapado en un juego que no había elegido, pero del que no podía escapar. Comencé a notar patrones cada vez más inquietantes. Las víctimas parecían elegidas al azar, pero al revisar archivos antiguos, descubrí que habían sido fotografiadas meses antes. Algunos lugares, algunos objetos dentro de los escenarios, eran siempre los mismos. Comprendí que no era solo un trabajo. Estaba participando en un sistema de control absoluto, una maquinaria perfecta que operaba en la sombra, y yo era solo un engranaje más. Una noche, mientras me preparaba para un encargo particularmente largo en un almacén de Surco, sentí una ansiedad diferente, más profunda. Las instrucciones eran detalladas: limpiar, reorganizar, documentar. Pero había un elemento nuevo. Debía comparar cada escena con registros anteriores, asegurándome de que los patrones se cumplieran. Al entrar, el olor metálico me golpeó de inmediato, mezclado con un rastro de químicos y putrefacción. Había varios cuerpos, colocados en posiciones que parecían casi artísticas, y la sensación de ritual me paralizó por un momento. Cada paso estaba calculado, cada movimiento debía ser exacto. La cámara grababa mi respiración temblorosa, y mis manos estaban cubiertas de guantes que se empapaban con la sangre acumulada. Durante ese trabajo, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Mis pensamientos se volvieron erráticos. Recordaba rostros, nombres, conversaciones que había tenido con víctimas anteriores sin siquiera darme cuenta. Comencé a preguntarme si estaba siendo observado más de cerca que nunca. Si cada error, cada temblor, cada mirada desviada sería registrado y castigado. La sensación de ser un peón en un tablero invisible se volvió insoportable. Luego llegaron los trabajos en los que la víctima estaba consciente. Y no era solo documentación. Debía interactuar con ellos, leer sus reacciones, anotar cada gesto, cada palabra, cada estremecimiento.
La sensación de poder mezclada con miedo era adictiva y devastadora. Comencé a sentir que no tenía salida, que no podía negarme, porque los mensajes siempre llegaban antes de que pudiera organizar mis pensamientos. Y la idea de fallar era peor que cualquier castigo físico imaginable. Una madrugada, mientras revisaba instrucciones para un nuevo encargo, me di cuenta de que los mensajes habían cambiado de tono. Ya no eran solo órdenes, eran advertencias sutiles, recordatorios de que conocían cada movimiento mío, cada decisión, cada momento de duda. La paranoia se convirtió en un estado constante. No podía dormir. Cada sonido en la calle, cada sombra que se movía, parecía un recordatorio de que estaba siendo observado. Mi salud mental se deterioró rápidamente. Comencé a tener pesadillas mientras trabajaba en el taller, imaginando escenarios imposibles, cuerpos en lugares que nunca existieron, instrucciones que no podía cumplir. La línea entre la realidad y mi propia percepción del horror se desdibujaba. Empecé a hablar solo, a revisar obsesivamente mi móvil, mis correos, incluso los mensajes antiguos, buscando algún patrón, alguna señal que me permitiera escapar. Pero no había escapatoria. Cada trabajo terminaba con un pago que caía en mi cuenta como un trofeo perverso, un recordatorio de que había sobrevivido otra vez, pero también de que había entregado otra parte de mi alma a la Deep Web. Los trabajos se acumulaban y con ellos la culpa, el miedo, la obsesión y la certeza de que estaba atrapado en un ciclo sin fin. Hoy escribo esto desde un lugar que nadie conoce. Cada noche escucho mi respiración. Cada sombra se convierte en amenaza. Cada sonido se amplifica hasta parecer un grito. Los trabajos bien pagados me dieron dinero, pero me dejaron algo que no tiene precio y que nadie podría soportar. Un peso que quema por dentro, una paranoia que nunca se apaga, y la certeza de que la Deep Web nunca olvida, nunca perdona, y que la codicia puede ser más aterradora que cualquier monstruo que puedas imaginar. Si alguien te dice que puede salvarte, asegúrate de que no sea mentira. Yo no tuve esa suerte. Hace un año me diagnosticaron cáncer. No era uno de esos casos que ves en la televisión. Avanzaba rápido, sin posibilidad de tratamiento efectivo. Solo había dolor, hospitales y la sensación constante de que mi propio cuerpo me traicionaba. Cada noche me despertaba con el recuerdo de los análisis, con la certeza de que cada célula de mi cuerpo conspiraba contra mí. Y entonces un día apareció un mensaje que cambió mi vida. Todo comenzó en un foro oscuro, en la Deep Web, un lugar que nunca había imaginado explorar. El mensaje era sencillo: tratamiento experimental, resultados nunca antes vistos, limitado a pacientes terminales, anónimo y seguro. Al principio pensé que era otra estafa desesperada, pero la precisión de los detalles médicos, los gráficos falsos que parecían reales y la promesa de algo que podía salvarme me convencieron. La desesperación tiene esa fuerza. Te empuja a tocar puertas que normalmente jamás abrirías. Acepté el contacto. Me llevaron a un chat cifrado, donde me explicaron que los tratamientos no estaban aprobados oficialmente, pero que los resultados habían sido extraordinarios. Querían voluntarios. Prometían anonimato, confidencialidad absoluta y una supervisión médica que, según ellos, era inmejorable. Les creí. Necesitaba esperanza. El primer encuentro en persona fue en un pequeño apartamento transformado en laboratorio. Allí estaba él, Dr. Halstead, con su bata blanca impecable y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su voz era medida, tranquila, hipnótica. Nos explicaron que nuestro compromiso era simple: seguir las indicaciones al pie de la letra, permitirnos someter a pruebas regulares y mantener la confidencialidad. A cambio teníamos la promesa de un tratamiento que podría cambiarlo todo. Desde el primer día la rutina parecía normal: análisis de sangre, inyecciones, pastillas y revisiones médicas. Nos permitían caminar por pequeños pasillos, siempre vigilados, y en principio todo parecía seguro. Pero el ambiente estaba cargado de algo extraño, un silencio que pesaba más que cualquier hospital al que hubiera asistido. El olor metálico del lugar se impregnaba en la ropa,
en la piel, como un recordatorio constante de que estábamos atrapados. Poco a poco empezaron los cambios. Las pruebas se volvían más frecuentes, más invasivas. Mareos, dolores que no se correspondían con el tratamiento, fiebre inexplicable. Algunos pacientes se quejaban y desaparecían al día siguiente. Nos decían que habían sido trasladados a otro laboratorio, como si fuera algo rutinario, pero nadie regresaba. Comencé a observar a los demás. Había una mujer joven, Emily, cuyos ojos eran grandes y aterrados. Un hombre mayor, Tom, que parecía resistirse a todo, y otros pacientes que se limitaban a asentir y permanecer en silencio. A veces nos encontrábamos en la sala de descanso, pero nadie hablaba demasiado. Había miedo en el aire, miedo que se podía cortar con un cuchillo. Una noche, mientras revisaba algunos documentos que accidentalmente había visto en el ordenador del laboratorio, descubrí algo que me heló la sangre. Fotografías de pacientes, cada uno con etiquetas frías, sin rastro de humanidad. Junto a cada imagen había palabras como rechazado, éxito parcial y eliminado. Esa última palabra la repitieron sin mirarnos a los ojos. No éramos voluntarios, éramos sujetos de prueba. Cada promesa de cura era una mentira, una ilusión para mantenernos controlados. Los guardias también parecían formar parte de un juego macabro. Sus miradas se cruzaban y se intercambiaban silencios que nadie entendía, y cada movimiento que hacíamos era observado con atención. Comencé a notar cosas que antes habrían pasado desapercibidas. Cámaras en ángulos imposibles, puertas que chirriaban ligeramente al abrirse, luces que parpadeaban de manera irregular. Todo era información para sobrevivir. Una tarde, Emily susurró mientras recogía sus cosas. Oí que los que se resisten demasiado los llevan a un cuarto del que nadie vuelve. Intenté tranquilizarla, pero por dentro sentí la misma punzada de terror. Esa noche me costó dormir. Cada sonido parecía amplificarse. Cada sombra parecía moverse. Mi cuerpo temblaba, no solo por la enfermedad, sino por la certeza de que estábamos atrapados en algo mucho más grande y siniestro de lo que podíamos imaginar. El laboratorio estaba organizado con precisión, pero había detalles que delataban descuido. Notas médicas con errores, registros que se repetían, pequeños signos de humanidad olvidados en un lugar que parecía diseñar sistemáticamente la desesperación. Cada paso, cada gesto, cada mirada era parte de un tablero del que nosotros éramos piezas movibles. Y yo estaba decidido a no ser solo otra estadística. A medida que pasaban los días, la tensión crecía. Comencé a tomar nota de los horarios, los movimientos de los guardias, los descansos de los doctores. Cada patrón podía ser una oportunidad, cada error humano un resquicio para escapar. Pero la desesperación es un peso que no se ve. Se mete en los huesos, te paraliza y te obliga a mirar dentro de ti mismo y preguntarte hasta dónde estás dispuesto a llegar para sobrevivir. Sabía que algo terrible iba a pasar, pero aún no podía imaginar la magnitud de lo que nos esperaba. Y mientras me acostaba en aquella cama fría, escuchando las respiraciones de los demás pacientes en la habitación, entendí que la esperanza que nos habían vendido era solo un hilo frágil que nos mantenía vivos. Para otro día de horror. Los días se mezclaban en un ciclo interminable de tratamiento y miedo. Cada mañana me despertaba con la sensación de que algo había cambiado durante la noche, de que los doctores habían movido piezas de nuestro destino mientras dormíamos. Los pasillos parecían más largos, los ruidos más extraños y los murmullos de los demás pacientes cada vez más desesperados. Empecé a notar que algunos de ellos ya no tenían la mirada de lucha que habían tenido al principio. Sus ojos eran ahora vacíos, sombras de personas que antes habían sido. Una tarde, nos llevaron a un nuevo sector del laboratorio. Era más frío que cualquier otro lugar en el que hubiera estado. Paredes metálicas, suelo de cemento pulido y una iluminación tan intensa que parecía quemar la piel. Allí vi a algunos pacientes conocidos, a quienes creía muertos o trasladados. Estaban conectados a máquinas que registraban cada reacción de su cuerpo, cada latido de su corazón, cada respiración.
Sus ojos reflejaban dolor y confusión. Algunos no podían hablar, solo emitir sonidos guturales que se perdían en la inmensidad de aquel espacio. Comencé a entender que cada tratamiento tenía un propósito distinto. Algunos pacientes recibían combinaciones químicas que provocaban convulsiones. Otros eran sometidos a inyecciones que debilitaban sus defensas hasta extremos insospechados. Lo que nos habían vendido como cura no era más que un experimento sistemático para estudiar los límites del cuerpo humano. Y la Deep Web era su catálogo para atraer víctimas desesperadas. La tensión en el laboratorio creció cuando un grupo de pacientes intentó resistirse. Intentaron hablar con los guardias, exigir respuestas, incluso organizar una pequeña protesta dentro de sus habitaciones. La reacción fue inmediata y brutal. Fueron aislados, sedados durante días, y algunos nunca regresaron. Desde entonces, nadie se atrevió a cuestionar nada. Nos habíamos convertido en piezas obedientes de un juego invisible, un tablero del que dependía la investigación de sus verdaderos objetivos. Mis intentos de comunicarme con el mundo exterior se volvieron cada vez más desesperados. Usé un ordenador que se suponía seguro para enviar mensajes cifrados a amigos y conocidos, describiendo nuestra ubicación y los experimentos. Cada mensaje que lograba salir era una pequeña chispa de esperanza. Y finalmente, tras días de espera que se sentían como eternidades, recibí respuesta. La policía estaba en camino. Pero nuestra liberación no fue sencilla. Cuando llegaron, el laboratorio estaba casi vacío. Los doctores habían trasladado a la mayoría de los pacientes restantes a otra instalación, como si supieran que alguien estaba intentando intervenir. Nos encontraron a mí y a unos pocos más, débiles, desorientados, pero aún con vida. El personal de rescate nos sacó de allí, pero no sin advertirnos que lo que habíamos vivido era solo una parte de un entramado mucho más grande que nadie podía rastrear completamente. Ahora vivo con miedo constante. Cada noche, al cerrar los ojos, escucho los susurros de aquellos que no tuvieron la misma suerte, sus gritos silenciosos resonando en mi memoria. Cada aguja, cada sonrisa falsa, cada promesa rota, todavía me persigue. A veces me pregunto qué habrá pasado con Emily, con Tom y con los demás pacientes que nunca vi salir. La certeza de que la desesperación puede ser usada como un cebo sigue viva en mí, y cada mensaje de esperanza en la red se siente como una amenaza velada. La experiencia me dejó marcado de por vida, no solo por la enfermedad, sino por la sensación de que la humanidad puede volverse fría y calculadora cuando alguien desesperado se convierte en un número en una base de datos. He aprendido que no todo lo que promete salvar es real, y que a veces lo que parece una oportunidad puede ser el peor de los horrores. Cada día intento seguir adelante, pero la memoria de aquel laboratorio, del olor metálico, del silencio que escondía tanto dolor, me acompaña. Sé que nunca podré olvidar, y que cada vez que alguien se enfrenta a la desesperación extrema, debe recordar: la esperanza puede ser una trampa, y hay personas dispuestas a aprovecharla para experimentar con la vida de otros. No había imaginado que un simple enlace podría cambiar la forma en que veía el mundo, y a mí mismo. Tengo 27 años y soy empresario. Mi vida siempre fue predecible. Reuniones que parecían interminables, viajes de ciudad en ciudad, cenas de protocolo donde las sonrisas eran cortinas que ocultaban intenciones. Creía que conocía el mundo, que entendía cómo funcionaba la gente y el poder. Hasta que un día, un mensaje en un rincón olvidado de la Deep Web apareció entre mis notificaciones y me hizo dudar de todo. El mensaje prometía acceso a grabaciones de fiestas privadas, de esas que no se muestran en revistas ni en redes sociales. Magnates, políticos, artistas, todas las élites reunidas en lugares secretos donde nada era lo que parecía. Al principio pensé que era un truco publicitario, algo hecho para atraer curiosos como yo, pero había algo en la forma en que estaba escrito. Frío, directo, sin adornos. Contenía instrucciones precisas para acceder a un archivo protegido y un aviso inquietante.
Lo que verás no es un espectáculo, es la verdad que ellos ocultan. La curiosidad me venció. Abrí el primer enlace y la imagen apareció lentamente, nítida, tan clara que pude distinguir cada detalle del salón. Era un espacio enorme, con ventanales de cristal que daban a la ciudad iluminada, y un techo cubierto de candelabros dorados que reflejaban cada movimiento. La música era baja, elegante, casi hipnótica, y el aire estaba cargado de un aroma que no podía identificar. Una mezcla de perfume caro y algo más intenso, opresivo. Al principio todo parecía normal. Hombres y mujeres conversaban, reían, brindaban, pero algo en sus gestos me resultaba extraño. Sonrisas que no alcanzaban los ojos, movimientos que se repetían con precisión, miradas que parecían medir el aire mismo. Una mujer sirvió una copa a un hombre, pero su mano tembló apenas un instante y él, sin mirarla, le pasó la mano por la muñeca, guiándola como un maestro de orquesta. Todo estaba coreografiado, y no era la diversión lo que dominaba la sala, era el control. Con cada video que veía, descubrí detalles que me helaban la sangre. Una copa derramada, recogida con rapidez, como si el suelo no pudiera siquiera rozarse con un accidente. Una invitada que desaparecía por un breve momento y regresaba con una expresión vacía, como si su mente hubiera sido apagada por un instante. Conversaciones susurradas que no entendía completamente, pero que producían un escalofrío, porque sentía que hablaban de cosas que no debía saber. Una noche, mientras revisaba otro archivo, noté algo que me hizo apartar la vista por primera vez. Una joven sentada sola en una esquina del salón. Estaba inmóvil, la mirada perdida, y sus muñecas tenían marcas finas, casi imperceptibles. Nadie parecía prestarle atención, pero la cámara no dejaba de enfocarla. Su soledad contrastaba con el frenesí de la fiesta, y sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y culpa por observarla. No era solo curiosidad, era como si una parte de mí entendiera que aquello no debía existir, y aún así no pudiera dejar de mirar. Con el tiempo los videos empezaron a contar una historia más perturbadora. Invitados que desaparecían de la sala sin explicación, otros que se movían con un ritmo extraño, como robots programados. Los anfitriones parecían jugar con el espacio y el tiempo. La música nunca se detenía, las risas continuaban, y la cámara registraba cada gesto, cada pausa, cada mirada. Comencé a notar un patrón en los movimientos. Ciertas personas repetían sus acciones, como si fueran piezas de un mecanismo invisible, y otros se convertían en observadores, controlando sin ser vistos. Intenté apartarme. Cerré el ordenador varias veces. Intenté borrar los enlaces, apagar la curiosidad que me consumía. Pero algo me empujaba a seguir. Fue entonces cuando apareció un enlace, marcado como privado. La fiesta más exclusiva de todas, reservada solo para los que tenían verdadero poder. Nadie más podía acceder a ella, salvo que tuvieras los códigos correctos. Los conseguí gracias a un mensaje anónimo, breve y cortante. Una vez que lo veas, nada será igual. Durante horas estuve mirando la pantalla, temblando. Algo en mí sabía que lo que estaba a punto de ver no era entretenimiento, que al cruzar esa puerta invisible ya no habría vuelta atrás. Mi vida predecible, controlada, se sentía frágil de repente. Sabía que lo que vería cambiaría mi percepción del mundo, y tal vez también de mí mismo. Entré. La cámara mostraba un ático enorme en un rascacielos de cristal, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, iluminada por luces de neón. Desde lejos, todo parecía normal. Hombres y mujeres vestidos de gala, conversando, brindando, riendo. Pero al acercar la imagen, la perfección se volvía inquietante. Cada gesto, cada sonrisa, cada movimiento estaba calculado, medido. Las miradas se cruzaban y se apartaban con precisión, como si cada invitado supiera exactamente lo que debía hacer y decir. Entonces la vi, una chica joven, sentada sola en un rincón, con la mirada vacía y la respiración lenta. Sus muñecas tenían marcas finas, y su postura era rígida,
como si cada músculo obedeciera a alguien más. Nadie le prestaba atención, pero la cámara no dejaba de enfocarla, mostrando cada gesto mínimo, cada respiración contenida. Una parte de mí quiso apartar la vista, pero estaba atrapado, hipnotizado por la sensación de que debía presenciar aquello. A medida que avanzaba el video, la tensión aumentaba. Algunos invitados desaparecían de la sala sin que nadie los notara. Una mujer se levantaba, caminaba hacia un pasillo lateral y simplemente ya no estaba allí. La música seguía, los brindis continuaban y la cámara no dejaba de grabar. Empecé a comprender que esas fiestas no eran reuniones sociales, eran un microcosmos de control absoluto, un lugar donde el poder se ejercía en silencio y la vida de las personas podía ser manipulada sin que nadie interviniera. Pero había más. Observé a un hombre alto, elegante, que recorría el salón con pasos calculados. Cada vez que pasaba cerca de alguien, esa persona cambiaba ligeramente de expresión, como si un interruptor invisible la activara. No era violencia física, sino algo mucho más sutil, más aterrador. Control psicológico, dominación silenciosa. Pude notar susurros apenas audibles, que parecían órdenes o instrucciones, y la forma en que todos reaccionaban a ellas, sin darse cuenta de que obedecían. En un momento, un invitado tropezó con una copa y derramó el contenido. El hombre alto lo miró y simplemente levantó la mano. La música bajó imperceptiblemente, un segundo apenas, y el invitado se recompuso como si nada hubiera pasado. Era un juego de poder en su forma más pura, una coreografía invisible que nadie más podía percibir, excepto la cámara que registraba cada detalle. A medida que el video avanzaba, empecé a sentirme observado, incluso fuera de la pantalla. Cada sombra en mi apartamento parecía moverse de manera extraña. Cada crujido del suelo me helaba la sangre. Intenté cerrar los archivos, eliminarlos, incluso desconectar el ordenador, pero cada vez que lo hacía, un nuevo mensaje aparecía. Enlaces sin texto, solo direcciones, y siempre con la sensación de que alguien sabía que yo estaba mirando. Finalmente recibí un enlace distinto, uno que no podía ignorar. Lo abrí con miedo y fascinación, y lo que vi me paralizó. Era mi propia oficina, grabada desde un ángulo imposible. Estaba solo, pero la cámara mostraba a alguien más en segundo plano. Una presencia apenas visible, inmóvil, como si me estudiara. Sentí un escalofrío cuando me giré, pero no había nadie allí. Aún así, sabía que me observaban. En los días siguientes, la sensación de vigilancia se intensificó. Sombras fuera de lugar en la calle, reflejos extraños en los cristales de mi oficina, ruidos que no tenían explicación. Incluso en casa, cuando intentaba dormir, creía escuchar pasos detrás de mí, respiraciones que no eran mías, el suave clic de una cámara invisible. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la fiesta. La mirada vacía de la chica, la indiferencia de los anfitriones, las desapariciones silenciosas. Una noche, mientras revisaba los mensajes de la Deep Web por última vez, apareció un nuevo enlace, marcado solo con un símbolo que no comprendía. Sentí un impulso irrefrenable de abrirlo. Lo hice, y la pantalla mostró algo que me dejó helado. Un montaje de todas las fiestas que había visto, pero con imágenes de mí mismo caminando, trabajando, incluso durmiendo. Era como si toda mi vida hubiera sido observada, registrada, parte de un archivo que no podía controlar. Desde entonces, sé que no estoy solo. Sé que me vigilan, que saben cada movimiento que hago y que algún día podré formar parte de esos videos, uno más entre los que desaparecen sin que nadie pregunte. Nunca, jamás abras un enlace que no comprendas. Algunas puertas no están hechas para ser cruzadas. Otras solo esperan a que mires demasiado tiempo para atraparte. Y cuando lo hacen, descubres que ser testigo puede ser más aterrador que ser víctima. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.